Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es ensalada con mayonesa de zanahoria. Hoy una ensalada que es perfecta como plato único o también como guarnición, nada, para lo que nosotros necesitemos en ese momento. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta, yo tengo ya aquí 4 patatas cocidas. Las he cocido con piel porque no queremos un exceso de líquido en esta receta. Y también las he cocido en olla express durante 10 minutos. Que no tenemos olla express o no nos gusta, perfectamente las podemos cocer en cacerola normal, pero durante un poquito más de tiempo, durante 20 minutos. Una vez nuestra patata está cocinada, sacamos, dejamos que enfríe, pelamos y una vez ya la tenemos pelada y fría, la cortamos en trocitos. Los trozos van a ser un poquito a nuestro gusto y la cantidad de patata va a ser también a lo que nosotros necesitemos en ese momento, más cantidad o menos cantidad. Una vez la patata ya la tenemos preparada, a continuación montamos nuestra ensalada. En un bol vamos a añadir la patata que acabamos de preparar ahora mismo. Y a continuación le vamos a dar un toquecito de sal a esa patata porque como es dulzarrona y no hemos añadido nada de sal, vamos a darle un toquecito de sal en este momento. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir de 4 a 5 pepinillos cortados en trozos pequeños. Los pepinillos pueden ser en vinagre o como los míos que son agridulces. También vamos a añadir 2 tomates que como estáis viendo en la imagen los tengo cortados en gajos. A continuación vamos a añadir 156 gramos de atún que equivale a 3 latas de 52 gramos y 120 gramos de aceitunas sin hueso. Si vuestras aceitunas os gustan más verdes, perfectamente lo podréis cambiar. Un cuarto de cebolla y como estáis viendo la cebolla que estoy añadiendo es blanca. ¿Que la queréis cambiar por la roja o morada? Perfectamente lo podéis hacer. Y aquí tengo 5 dátiles. Perfectamente, podéis añadir de 5 a 7 dátiles. Le vamos a dar un toque de dulzor porque le va ideal a la ensalada. Que no tenemos dátiles y tenemos orejones o uvas pasas y los queremos cambiar por ellas, perfectamente lo podéis hacer. Añadimos un aguacate cortado en trocitos y ahora de nuevo vamos a darle un toquecito de sal. Yo os recomiendo que le deis ese toque de dulzor a la ensalada porque le va genial. Ahora viene la mayonesa de zanahoria que os comentaba al principio, que va a ser una ensalada con mayonesa de zanahoria. Para todos aquellos que no habéis visto cómo se prepara esta mayonesa, al final de este vídeo voy a colocar la receta de la mayonesa de zanahoria y ver cómo se prepara. Se prepara muy fácil. Ahora, que queremos cambiar esta mayonesa de zanahoria por otro tipo de mayonesa, perfectamente lo podéis hacer. En el canal ya tengo, por ejemplo, la mayonesa de aguacate, mayonesa sin huevo, mayonesa sin aceite. Elegir la que a vosotros más os guste. Probamos nuestra ensalada, una vez la tenemos completamente mezclada y cuando ya la tenemos completamente mezclada la pasamos a una ensaladera. Aquí ya la tengo toda preparada y ahora le vamos a dar un toque opcional que así como quien dice, como la estáis viendo, que está perfecta por todos los lados, ya nos valdría, pero para llevar a la mesa la ensalada un poquito más mona, si queréis le podéis rallar por encima un poquito de aguacate rallado, así como estáis viendo, y si luego le queréis añadir un par de aceitunas más por encima o cualquier otra cosa más, perfectamente lo podéis hacer. Nada, un toquecito de aguacate, un par de aceitunas y nuestra ensalada está lista. Ideal como plato único porque es muy completa como habéis visto y también perfecta como guarnición. Nada, elegid para lo que a vosotros más os guste. Ahora os dejo con la receta de mayonesa de zanahoria. Y como no podía ser de otra manera, en esta receta empezamos por las zanahorias. Aquí tengo 3 zanahorias, pero para preparar esta receta la cantidad de zanahoria va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Luego vais a ver la cantidad que sale con 3 zanahorias. Pelamos bien la zanahoria y una vez ya la tenemos pelada, ahora a continuación es tan fácil como rallarla por la parte gruesa del rallador. Ahora, como estáis viendo, yo estoy preparando esta mayonesa sin cocinar la zanahoria porque quiero aprovechar todos sus nutrientes. Ahora, si quisierais darle un pequeño hervor, perfectamente lo podréis hacer. Luego es escurrirla y seguir con el paso de la receta, los siguientes pasos de la receta.
pero yo, como os he comentado, no quiero cocinarla porque quiero aprovechar todos sus nutrientes. Entonces, en una jarra batidora vamos a comenzar añadiendo el zumo de medio limón. También vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva, como aproximadamente una cucharada. Vamos a añadir también, para dar un toquecito de sabor, un diente de ajo y la zanahoria que acabamos de rallar. Ahora, ¿que queremos hacer más cantidad de zanahoria? Pues que tendríamos que añadir un poquito más de aceite y hasta dejarla la textura a nuestro gusto. También vamos a añadir sal y pimienta negra, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y una vez ya tenemos todos los ingredientes dentro de la jarra, como quien dice, ya tenemos preparada nuestra mayonesa. Por último, vamos a añadir otro buen chorro de aceite de oliva, como aproximadamente unas 2 cucharadas. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos a la máquina, pero antes vamos a taparla. Cojo la tapa, tapamos, le pongo también el tapón y me la llevo a la máquina. Ahora colocamos y tan fácil como comenzar a triturar. Vamos a triturar muy bien hasta dejar la textura a nuestro gusto. Y antes de terminar de triturarla hasta dejarla como yo quiero, os voy a enseñar la textura. Si por ejemplo a vosotros os gustara, voy a parar la máquina para enseñarosla. Mirad, si por ejemplo a vosotros os gustara con esta textura, como quien dice, ya tendrías la mayonesa. Pero yo quiero dejarla aún un poquito más finita, ¿veis? Que parece que todavía queda así como un poco grumosa. Pues entonces os voy a coger la paleta para que lo veáis mejor. Mirad a lo que yo me refiero, ¿veis? Que queréis dejarla un poquito más fina, que le dé la textura como si estuviéramos comiendo la mayonesa que todos conocemos. Pues entonces lo único que nos hace falta es seguir triturando. Entonces, como a mí me gusta darle ese tipo de textura, la voy a volver a colocar en la máquina, pero antes voy a probar por si tuviera que rectificar de algún ingrediente. Como la nuestra la tenemos, colocamos en la máquina, como os comentaba, tapamos y sigo triturando hasta darle la textura que yo quiero. Y por eso os decía que queremos hacer más cantidad de mayonesa de zanahoria, añadimos más zanahoria, un poquito más de aceite y si le hiciera falta un poquito más de zumo de limón. Eso ya vamos a ir tocando, rectificando hasta dejarla a nuestro gusto. Mirad, ahora en este momento ya tengo la textura a la que yo me refería y quería mostraros. ¿Veis que ya tiene la textura mayonesa, que está más fina, más suavecita? Pues cuando ya la tenemos en este punto, pues tan fácil como colocarla en una salsera o utilizarla en la receta que nosotros necesitemos en ese momento. Ahora, ¿que la queremos aún más fina? Pues nada, seguimos triturando. ¿Que la queremos dar un toque más ligado? Un poquito de aceite, un poquito de limón. Vamos a pasarla a una salsera. Y como os decía, si preparamos esta mayonesa con la zanahoria sin cocinar, sabemos que la vamos a hacer aún más saludable porque vamos a aprovechar todos los nutrientes de la zanahoria, no vamos a perder ninguno y también vamos a aprovechar aún más su sabor. Nada, una receta fácil que la podemos aprovechar en infinidades de recetas, como puede ser en ensaladas, ensaladilla rusa, nada, en lo que a nosotros nos apetezca, picoteo y mojamos un poquito, ideal. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque segurísimo que os va a encantar. Una receta fácil, rápida y sencilla, saludable para todos nosotros, que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.